Cuando entré en la cárcel por primera vez, nunca pensé que llegaría a ser cartero. Para ser sincero, cuando te meten entre rejas, solo tienes un trabajo: sobrevivir. Pero la vida es una cosa extraña, y a veces depara tales sorpresas que los guionistas de Hollywood echan humo nerviosamente por los costados. Eso es lo que me pasó a mí. Y todo empezó con un simple paquete de cigarrillos y un tipo no muy honrado llamado Steve. Me llamo Jim, y como habrán adivinado, estoy encarcelado. Estados Unidos está lleno de cárceles, y la mía es una de esas prisiones con una energía inquieta mezclada con el zumbido constante de las conversaciones y los golpes de las puertas. Aquí, cada día comienza con el traqueteo de los barrotes, los gritos de los guardias, el tintineo de las llaves y el pisotón acompasado de las botas sobre el suelo de cemento. Es como un ritual que nos recuerda que estamos aquí para siempre, o al menos hasta que las cosas mejoren o empeoren. Los gritos de los guardias se mezclan con risas ahogadas, sonidos de deportes de gimnasio y golpes de puño contra las paredes, como si cada uno intentara abrirse camino a golpes hacia la libertad. Por la noche, todo cambia. El ruido se apaga, solo quedan susurros cuando las luces se apagan y la tensión en el aire casi se puede tocar con las manos. Aquí, en esta prisión, los lados más oscuros y más brillantes de la naturaleza humana cobran vida, a veces simultáneamente. En este mundo es importante saber adaptarse, encontrar tu papel y ceñirte a él si quieres sobrevivir. Hay que saber con quién hablar y a quién evitar. Una palabra equivocada puede acarrear grandes problemas, así que cada interacción aquí es como un juego finamente ajustado. Mi prisión tenía sus propias reglas y jerarquías que determinaban quién era digno de respeto y quién era solo un blanco conveniente para el ataque. Las jerarquías se basaban en la fuerza, el carisma y a veces simplemente en la suerte. Y a veces, en medio de todas esas ridículas luchas de poder, había momentos en los que la gente se reía, no porque fuera divertido, sino porque era la única forma de no volverse loca. Era como si hubiera una chispa de humanidad, detrás de aquellos gruesos muros de piedra con alambre de espino encima. Nos reíamos de lo ridículo de nuestras situaciones, de nuestros propios errores, de lo banal y absurdo que era estar aquí. Nos reímos incluso de los guardias que creían tenerlo todo bajo control, aunque en cierta medida también eran prisioneros de este sistema. Estar aquí es como ser transportado a otra realidad en la que te desafían cada día y en la que hasta la más mínima sonrisa puede ser un regalo. La cárcel es un lugar donde todo se agudiza: los miedos, las esperanzas, la rabia e incluso la alegría. Aquí, cada momento se vive con una intensidad que no se tiene en el exterior, porque todo gira en torno a la supervivencia y a la constatación de que uno es una pequeña parte de una máquina enorme y rígida. Esta historia trata de cómo me convertí en cartero de la cárcel, en portador de esperanzas, decepciones y a veces incluso de pequeños secretos. Cómo me convertí en una persona en la que confiar, a la que acercarse, y cómo este extraño viaje me cambió. Aprendí a ver a las personas como algo más que delincuentes o guardias de seguridad. Hay luz y oscuridad en cada uno de nosotros. Este camino me ha enseñado a apreciar cada momento en que algo dentro de ti resuena con humanidad, sean cuales sean las circunstancias. Y a veces eso es suficiente para vivir un día más. He llegado hasta aquí por estupidez. Nunca he sido un santo, pero nunca he hecho nada grave. Tuve problemas con la ley cuando empecé a trabajar en un club de mala muerte. Un par de veces me lié con la contabilidad y entonces, como en la canción, un abogado, un juicio, un plazo. Me encontré en esta caja gris donde cada día era similar al anterior. Al principio solo intentaba mantenerme alejado de todo el mundo, no llamar la atención y no meterme en líos. Pero en la cárcel o te adaptas o te conviertes en presa fácil. Al final me di cuenta de que tenía que ser útil para conseguir algo de respeto y quizá algunos privilegios extra. Así fue como acabé un día en la cocina, luego ayudando en la lavandería, y entonces apareció este extraño Steve.
Se le ocurrió una idea para ganar cigarrillos y caramelos extra, que es casi como la moneda local en la cárcel. Steve sugirió que repartiera cartas, no solo correo oficial, sino correo que nunca debería caer en manos de la administración. Mensajes de amor entre celdas, pequeñas notas con noticias o, ya sabes, una de esas cosas raras que los presos llaman pequeños secretos. Estas cosas tienen un valor especial en la cárcel. Es una forma de recordarle a alguien que es importante, que se acuerdan de él. Por ejemplo, las cartas de un preso a otro podían contener buenas noticias, información sobre sus seres queridos o incluso un simple dibujo hecho en un trozo de periódico. Eran pequeños atisbos de normalidad que te ayudaban a no volverte loco. A veces, el mero hecho de saber que en algún lugar detrás de los muros alguien esperaba tu carta ya daba sentido a levantarse por la mañana. Al principio me negué. Era peligroso y arriesgarse por unos cigarrillos. Bueno, digamos que hasta ahora no había perdido las ganas de vivir para ver la liberación. He visto cómo acaban los que intentan engañar al sistema. Aquí los guardias no hacían gran cosa si sospechaban de alguna actividad ilegal, y arriesgarme a pasar una temporada en el SHU o incluso a una condena extra no era algo con lo que hubiera soñado. Pero Steve era un tipo persuasivo. Tenía esa mirada astuta y esa sonrisa que dejaban claro que ese hombre sabía manipular. Sabía infundirme la confianza de que todo estaba bajo control, de que nada malo pasaría si me convertía en un cartero. Me dijo que aquí cartero no es solo un título de trabajo. Es una forma de mantener el pulso, de saber lo que pasa y, lo más importante, de recibir apoyo de personas muy diferentes. Insinuó que ser útil aquí no es solo un privilegio, sino también una cuestión de seguridad. Cuando tienes apoyo, incluso la situación más peligrosa puede cambiar a tu favor. Me lo pensé mucho, considerando los pros y los contras. Recordé cómo uno de mis amigos acabó en el SIU solo porque estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. En la cárcel, nadie te protegerá si no tienes tu propia gente, tu propia red de apoyo. Y entonces empecé a pensar, si tienes información, puedes tener toda una red de conexiones. Es como una llave para puertas invisibles que solo se abren para quienes saben lo que hay detrás. En la cárcel, la información es poder. Y cuando la difundes, puedes aprender un poco más que los demás. Te conviertes en los ojos y los oídos de mucha gente, y eso te hace sentir más seguro. Es como estar dentro del juego más complejo, donde cada movimiento puede salvar o destruir. Con cada carta podía elegir a quién ayudar y a quién ignorar, y eso me daba una extraña sensación de control sobre mi propia vida, incluso en un lugar como este. Al final, acepté porque me di cuenta de que en este mundo no sobrevive el más fuerte, sino el más listo, y la oficina de correos era mi oportunidad de ser un poco más listo que los demás. Era mi manera de encontrar mi lugar en este mundo cerrado y cruel donde cada error podía costar la vida. Sí, era peligroso, pero sabía que si jugaba bien mis cartas, no solo podría sobrevivir, sino ganarme el respeto. Así que me convertí en cartero, un hombre a través del cual pasaban los sueños, los miedos, las esperanzas y los secretos de los presos. Y con cada carta aprendía más y más sobre el mundo y la gente que vivía en él. La primera vez llevé una carta de un tipo al que todos llamaban Big Mike, a un tal Tiny Tommy. Fue una auténtica prueba de nervios, y todo el proceso parecía una escena de una película de espías. Primero recibí una carta de Mike, que me explicó la importancia del mensaje. Me dijo que Tiny Tommy esperaba con impaciencia esa carta, y que de ella podía depender algo más que un simple apoyo moral. Eso me puso nervioso. En la cárcel nunca se sabe exactamente lo que puede haber detrás de esas palabras. Primero tuve que esconder la carta en el forro de mi chaqueta. Luego elegir el momento adecuado para pasar entre los guardias. El tiempo pasaba lentamente, y a cada paso me sentía como encañonado. Estaba seguro de que alguien iba a darse cuenta de que ocultaba algo, y entonces la celda de castigo estaba asegurada. Cuando por fin llegué a la celda de Tommy, me miró como si llevara no solo una carta,
sino esperanza. Y quizá lo era. En la cárcel, pequeños gestos como ese marcan una gran diferencia. Poco a poco, el proceso se hizo más fácil. Empecé a conocer a los guardias, a saber cuáles de ellos pasaban por alto ciertas cosas y cuáles estaban siempre alerta. Todo gracias a que me llevé bien con un par de guardias. No pienses nada malo, no se trataba de un soborno. Simplemente sabía cuándo y a quién podía ofrecer un intercambio de tareas. Y a quién podía ofrecer un par de consejos sobre cómo establecer correctamente relaciones con otros presos. Por ejemplo, a uno de los guardias, Johnny, le di algunos consejos sobre cómo comportarse con Big Mike para que no se pusiera grosero. Johnny era nuevo e intentaba hacerlo todo según las normas, pero en la cárcel hay que saber cuándo se puede retroceder un poco para mantener el orden. Así que empecé a construir mi red. Poco a poco mis rutas se complicaron y el número de cartas creció. Ya no me limitaba a entregar cartas, sino que formaba parte de algo más grande. Ya no me limitaba a entregar mensajes, también recibía encargos. Por ejemplo, uno tenía que averiguar quién hacía qué en la cocina por la noche. Recuerdo cuánto tardé en averiguar quién se quedaba en la cocina después del turno. Era toda una operación esconderme en la esquina y vigilar, intentando que no me vieran los guardias. Otro quería regalarle a su novia un dibujo que había garabateado en un papel. Este dibujo era algo más que una foto. Era un símbolo de su amor, de su vínculo, que no desaparecía a pesar de los muros y las rejas. En estos pequeños momentos, de repente vi que incluso en este mundo lleno de desesperación y crueldad, había lugar para algo humano. La gente buscaba formas de recordarse a sí misma y a los demás, que seguían vivos, que en algún lugar había alguien esperándoles. Estos eran los momentos que daban sentido a toda esta actividad. Me di cuenta de que, a pesar de todos los riesgos, este trabajo no solo me ayudaba a sobrevivir, sino también a sentirme necesario. No me limitaba a entregar cartas. Entregaba esperanza, amor y la creencia de que algún día las cosas podrían ir mejor. Y por extraño que parezca, me daba fuerzas para seguir adelante con mi vida, incluso dentro de esos muros oscuros. Entonces, un día, las cosas empezaron a ir mal. El jefe de seguridad me llamó. Era el típico militar que nunca sonreía, sino que te miraba como si quisiera quemarte a lo bonzo. El despacho del jefe de guardia era lúgubre, las paredes colgadas de viejas fotografías de antiguos prisioneros, los que habían intentado escapar o quebrantar el orden. El aire olía a humo de cigarrillo y a desinfectante barato. Colocó con cuidado un pequeño sobre la mesa y me pidió una explicación de lo que era. Se me cayó el corazón a los talones, como si alguien hubiera apagado la luz de mi interior. Me di cuenta de que había flojeado en alguna parte y había quedado al descubierto. El sobre yacía allí como prueba de todas mis acciones secretas. Desdobló la carta y no eran más que unas pocas líneas con alguna tonta rima de amor. Ya me había preparado para lo peor. Esperaba gritos, amenazas, castigos o incluso una nueva condena. El alcaide me miró, con sus ojos fríos y una férrea determinación en ellos. No sé si por algún milagro, pero esta vez tuve suerte. Quizá estaba cansado de tanto alboroto, o quizá le pareció gracioso. Solo me libré con una advertencia, pero fue una señal de que había dejado de ser cartero. Volví a mi celda, con las entrañas tensas como una cuerda tensada. Pero resultó que no era tan fácil salir del juego. Steve, el mismo que me metió en esto, pensaba que aún se lo debía. Era astuto, y en la cárcel, ese tipo de hombre puede percibir la debilidad a la legua. No podía irme, al menos no por nada. Sabía que si le decía a Steve que me iba, me metería en problemas. Problemas que podrían costarme la vida. Tuve que idear un plan astuto. Decidí ceder mi puesto a un chico nuevo. Este chico se había unido a nosotros recientemente. Buscaba claramente una forma de encajar, y estaba dispuesto a hacer mucho por ello. Le observé durante unos días. Era el tipo de chico que quería ser útil,
pero aún no sabía cómo. Me acerqué a él en el momento oportuno, cuando limpiábamos juntos la zona, y le ofrecí con cautela la oportunidad de ganarse un poco de respeto. Y por supuesto, cigarrillos. Se encendió ante la idea. Lo vi en sus ojos, una mezcla de miedo y emoción. Quería demostrar que no era solo el nuevo, que él también podía formar parte de este sistema. Así que le entregué unas cartas, le expliqué las rutas y lo que debía tener en cuenta. Él asumió el papel y yo empecé a apartarme poco a poco, intentando agachar más la cabeza. Pero no podía abandonarle a su suerte. Le ayudé, explicándole cuándo y cómo pasar las cartas, a quién evitar, con quién ponerse en contacto. En algún momento llegué a sentir que le estaba dando algo más que el trabajo de cartero. Le estaba dando mi comprensión de cómo sobrevivir aquí, cómo encontrar mi lugar y seguir siendo humano en un entorno en el que la humanidad casi no vale nada. Poco a poco, empecé a dar un paso atrás, concentrándome más en el trabajo de la cocina e intentando no involucrarme en nada sospechoso. La cocina se convirtió en mi refugio. Trabajando allí, encontraba consuelo en las tareas monótonas: cortar verduras, lavar los platos, preparar la comida para los presos. Estas actividades sencillas y rutinarias tenían algo de terapéutico. La cocina era un lugar donde no había necesidad de mirar alrededor, ni miedo a que te tendieran una trampa o te traicionaran. Era un trabajo sin estrés y me daba la oportunidad de mantenerme al margen de todas las intrigas y riesgos. Todos los días eran previsibles, y esta era para mí la mejor cura contra el estrés acumulado durante mi época de cartero. Me encontraba en aquellos interminables cortes de verduras y el olor de la sopa que se cocía a fuego lento en enormes calderos. En este lugar podía simplemente existir, sin tener que estar alerta cada minuto. Al nuevo cartero le iba bien, y aunque a veces podía ver sus ojos nerviosos, parecía que le iba bien. Noté que miraba a su alrededor con incertidumbre mientras entregaba cartas y notas, y pensé en mis primeros días. Sabía que no era fácil, así que intenté apoyarle, al menos moralmente, si no en los hechos. Intercambiábamos miradas breves, y a veces le animaba asintiendo con la cabeza o sonriendo para demostrarle que todo iba a salir bien. Había todo un universo en esas miradas: comprensión, apoyo, una promesa silenciosa de que no estabas solo. Era importante sentir que alguien en la cárcel estaba de tu lado, aunque solo fuera tácitamente. Me vi reflejada en él, y me di cuenta de lo importante que era. En esas circunstancias, tener al menos a una persona que supiera por lo que estabas pasando. Con el tiempo, todas mis conexiones y conocimientos me ayudaron a tomar un lugar más tranquilo, donde había menos riesgo y más posibilidades de cumplir tranquilamente mi condena. Sabía que el trabajo en la cocina no era el lugar más prestigioso, pero era seguro. Podía permanecer en un segundo plano, mientras los demás resolvían sus problemas y participaban en intrigas. Mi trabajo en la cocina me permitía mantenerme al margen de los conflictos y fuera del camino de quienes podían verme como una amenaza o aprovecharse de mi debilidad. Era una vida tranquila pero segura, y me alegraba de volver a ella después de todos los peligros y riesgos de ser cartero. A veces, mientras estaba junto a la cocina, removiendo sopa en una olla enorme, pensaba en todo lo que había pasado a lo largo de los años, en lo fácil que era perderse en este mundo cruel, pero en el milagro que había hecho para mantener la compostura. Me di cuenta de que a veces la mejor manera de sobrevivir es dar un paso atrás, dejar que otros tomen la primera línea, y yo permanecer útil, pero invisible. Este fue mi camino hacia la paz mental y quizás mi tan ansiada libertad. En la cocina encontré mi ritmo, mi lugar. Aprendí a apreciar estos momentos sencillos: el olor a pan recién hecho, el calor del horno, la sensación de comodidad que rara vez se encuentra en la cárcel. Aquí, en este pequeño mundo entre muros de hierro y alambre de espino, pude encontrar esa pequeña parte de mí que todos esos años pasados en este lugar no pudieron destruir. Y quizá eso fue lo que me ayudó
a mantener viva la esperanza de que algún día saldría de estos muros y podría empezar una nueva vida. Ahora que miro atrás, es curioso. He sido muchas cosas a lo largo de los años: empleado de cocina, lavandero y ahora cartero. Es curioso, pero gracias a esta extraña posición, no solo he sobrevivido, sino que he encontrado mi lugar aquí. En un mundo en el que casi se ha perdido la esperanza, a veces basta un simple trozo de papel para recordar a la gente que sigue viva, que hay alguien que piensa en ella. Puede que sea algo pequeño, pero para mí se ha convertido en algo grande. Aunque ya no entregue cartas, sigo acordándome de cada una de ellas y de las personas a las que iban dirigidas.